Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, hermanos, qué gusto verlos en esta mañana. Bueno, pues vamos a continuar estudiando la palabra de Dios a través de nuestra serie El Camino de la Cruz. Y la última enseñanza que tuvimos respecto de la serie, estuvimos hablando del amor, ¿recuerdan? El amor. Dejamos inconcluso el tema, dimos una primera parte y hoy vamos a ver la segunda parte de este tema. Y comentábamos que la humildad es el corazón de una vida que camina hacia la cruz. El tema de la humildad ya lo estudiamos con la guía del Espíritu Santo, ya lo desarrollamos. Y hacíamos esta aseveración que si la humildad es el camino que camina hacia la cruz, es el corazón de aquel que camina hacia la cruz, entonces el amor es el latido de ese corazón, el latido de ese corazón. Digamos entonces que el amor es el signo vivo de que la palabra de la cruz en realidad ha hecho un efecto en nuestros corazones, ha echado raíces en el corazón. Los adolescentes se me quedan viendo ya desde hace varias semanas medio raro, ¿verdad? Dicen, ¿a qué horas este señor nos manda nuestra clase? No, bueno, pues les voy a informar que ya no van a tener clase de adolescentes, muchachos, en tanto dura esta serie. Para esta serie, la idea es que permanezcan y podamos todos como congregación aprender. Terminada la serie, obviamente van a continuar pasando a su salón. La serie tiene 325 clases, ¿verdad? Entonces es breve el tiempo que los vamos a tener aquí con nosotros. No, ya este es nuestro penúltimo tema y los adolescentes pasarán a sus salones a partir de un par de domingos. Bien, ¿por qué entonces decimos que el amor es el signo vivo de que la palabra de la cruz ha hecho un cimiento en nuestro corazón? Bueno, porque la cruz es la evidencia de que fuimos amados a profundidad. Sin la cruz, hermanos, no existiría una manifestación salvífica del amor de Dios. Son comentarios que hemos hecho desde la última clase. Podemos identificar el amor de Dios a través de muchas formas, ¿verdad? La creación misma es una evidencia de que Dios es un Dios de orden, es un Dios de gracia, es un Dios de amor. Pero si no hubiese habido una cruz donde el Hijo del Señor hubiese muerto por la redención de la humanidad, no tendríamos ninguna manifestación redentiva, ninguna manifestación salvífica del amor de Dios. Por eso el centro, el signo distintivo de que la palabra de la cruz, hermanos, realmente está cimentada ya y está creciendo en el corazón nuestro, es el amor que nosotros podemos igualmente extender y manifestar hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Cuando nos afirmamos en ese amor y sentimos y experimentamos ese amor, bueno, no nos queda más que expresar ese amor de Cristo en la cruz del Calvario a través del mismo tipo de acción que representó, es decir, una entrega de sacrificio, una entrega a favor de la bendición o el bienestar de alguien más. Mateo 22, 34 dice lo siguiente, vamos ahí por favor. Dice, pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y la respuesta de Jesús fue esta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, ¿no? Entonces comentábamos que el Señor sintetiza de forma extraordinaria lo que Él mismo define como todas las exigencias de la ley, toda la información y toda la enseñanza de los profetas. ¿Qué significa esto? Bueno, Jesús dice que la suma de todo el contenido de la Escritura, cuando Él dice la ley y los profetas, ya comentábamos, es una forma de referirse a lo que en ese momento era el Antiguo Testamento hebreo, nuestro Antiguo Testamento cristiano también. Toda la suma de la información contenida se resume en estos dos mandatos, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces, claramente Jesús está diciendo que todo el contenido de la Biblia, hermanos, es amor. Todo el contenido de la Biblia es amor. Amar a Dios y en consecuencia amar a las demás personas.
Todo lo que Dios requiere de nosotros, entonces, está compendiado en un solo mandamiento. ¿Cuál es este mandamiento, hermanos? Amor, amor. La vida como Dios la quiere es una vida, entonces, de evidente amor por Dios, evidente amor hacia los demás. Una vida que complazca a Dios es una vida en la que lo que la persona hace, la forma en la que actúa, la forma en la que responde, cómo reacciona, cómo decide, cómo vive en sentido general, podemos identificar en esa persona evidencias de amor por Dios en la forma y en la medida en la que desarrolla su vida y por los demás también, por la forma como trata y cómo se comporta con los demás. Pueden haber otras buenas formas de manifestación humana, pero todo tiene que emanar del amor por Dios y del amor por los demás, si es que estamos viviendo nuestra vida fundamentada en este principio bíblico. Pero hay un problema, tenemos un problema, hermanos. ¿Cuál? Bueno, muchos han caído en una visión romántica del amor, en la que el amor es algo, digamos, instintivo, algo intuitivo. Me estoy refiriendo a algo que no es necesariamente producto del razonamiento ni de la voluntad. Cuando hablamos de la intuición o de los instintos, son reacciones naturales ante efectos externos y vamos a dirigir nuestra forma de actuar ante una circunstancia dependiendo de lo que hemos definido como nuestra cosmogonía de vida, nuestra perspectiva, filosofía de vida. Eso va a generar una reacción intuitiva o instintiva hacia los efectos externos. Y en ese sentido es que me estoy refiriendo que una importante cantidad de personas, o la mayor parte de las personas que a lo largo de la historia hemos cruzado el mundo, hemos cometido precisamente el error de pensar que el amor es eso, es algo instintivo y algo intuitivo. Por lo tanto, no es producto del razonamiento y no es producto tampoco de la voluntad. Cuando se habla de amor, la mayor parte de las personas dicen es algo que yo siento, es algo que siento dentro de mí, es algo como que me inclina a tomar ciertas decisiones. Y efectivamente, el amor tiene un componente, digamos, sentimental o emocional, pero hay otros componentes del amor que no tienen nada que ver con las emociones, hermanos, que no son solamente emocionales. De esta forma, entendiendo el amor de manera romántica como algo que se siente instintivamente, como algo que se siente intuitivamente, el problema es que el amor se convierte en algo incontrolable, algo que llega, pero también algo que se va, sin que la persona tenga otra opción que no sea hacer lo que siente en el momento en el que lo siente, en el momento en el que lo percibe, y por lo tanto no tiene control de ese sentimiento, no tiene control de esa emoción. Hemos hablado con personas que ya no quieren estar con sus cónyuges, con sus parejas. ¿Por qué? Porque el amor se me fue, pastor. Es que ya no siento lo que sentía por esa persona cuando me casé, cuando nos casamos. Yo lo amaba profundamente, la amaba de verdad, pero ya no siento que la amo y entonces ya no tiene mucho sentido que yo esté junto a esta persona. El amor era, digamos, como un animal que estaba dentro de una jaula, alguien dejó abierta la puerta y el animal se fue. Y obviamente no quiero minimizar el sentimiento de amor que humanamente podemos experimentar, pero el amor es algo que se va, como si de repente por descuido dejáramos la puerta abierta. Es algo que no se puede controlar. No, es que ya no siento nada. ¿Y qué hago? Ya no siento nada por esa persona. Entonces simplemente el amor ya no está. Y esa visión instintiva, esa visión intuitiva del amor, pues ha afectado la forma en la que expresamos y experimentamos el amor. Siendo así, bueno, se puede decir que a la luz de la palabra de Dios, la mayoría de los seres humanos ignora pues realmente lo que es el amor, porque esta es la visión, digamos, generalizada de lo que el amor es, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que conceptualmente, hermanos, la enseñanza está acá? ¿Qué es lo que conceptualmente definimos como amor? Bueno, el amor es algo que yo siento. El amor es algo que yo siento. El amor es una emoción que experimento. No sé por qué razón llegó a mi corazón, no sé por qué razón llegó a mi vida, pero la estoy experimentando por alguien.
Y cuando la llego a experimentar por ese alguien, mi vida comienza a movilizarse hacia su favor. Mi vida comienza a desarrollar cierto nivel de activismo beneficioso, productivo hacia esa persona. Puede ser tu pareja sentimental, tu esposa, tu esposo, el hombre, la mujer de la que estás enamorado, enamorada, pueden ser nuestros hijos, pero cuando ya no siento eso, cuando ya no experimento esa emoción, esa, digamos, gasolina interna, ese combustible para moverme a favor de la otra persona, bueno, simplemente dejamos de ser gentiles con esa persona. Sencillamente dejamos de ser amorosos con esa persona. Dejamos de ser pacientes con esa persona. Dejamos de ser tolerantes con esa persona porque ya no siento eso, porque ya no me sale, porque ya no me nace. El amor entonces, visto desde esa perspectiva, es algo incontrolable. Es algo que llega, es algo que se va. Un día le dejaste la puerta abierta y de repente ya no lo encontraste. Es algo instintivo, es algo meramente intuitivo. Pero hay un problema cuando lo contrastamos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la Biblia y le preguntamos a la Escritura, ¿qué es el amor? ¿Cómo podemos definir el amor? La Biblia lo que presenta es un ejemplo muy categórico para definirlo y que nos quede claro. Fíjate lo que dice Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Dice Juan, en esto conocemos el amor, en que Él, refiriéndose a Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Juan comienza diciendo, en esto conocemos el amor. Es decir, ¿cómo yo sé que Dios me ama? Es justamente lo que Juan está queriendo informarnos en este pasaje. ¿Cómo sé que Dios me ama a mí? Y la respuesta es porque puso su vida por mí. En consecuencia, si yo digo que amo a una persona, yo tendría también que estar dispuesto a poner mi vida por esa persona. Ahora, la pregunta es, en la misma medida en la que Cristo puso su vida por mí, es decir, muriendo por la otra persona, bueno, vamos a ver en qué sentido y cómo opera el amor bíblicamente. Entonces, el amor de Dios por nosotros consiste en esto, en que Él dio su vida en nuestro favor. Dice Juan 15:13, el Señor Jesucristo, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Te das cuenta cómo el Señor está graduando, digámoslo así, está nivelando la intensidad, la capacidad de amor que podemos experimentar unos por otros? Él está hablando de un mayor amor. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Qué significa? Que también podemos encontrar otras dimensiones menores de amor. Amores graduados en una menor dimensión, en un nivel inferior. Un amor menor. Y esto es así, ¿por qué? Porque somos imperfectos, hermanos. Nuestra condición es una condición afectada, lacerada, caída por condición pecaminosa. Pero el amor mayor que se puede experimentar y ofrecer a una persona por otra, lo que dice la Biblia es el amor que Cristo tuvo por nosotros, dando su vida en rescate por la nuestra. ¿Qué mayor amor, hermanos, que entregar la vida por otra persona? No hay un mayor amor que este. Es lo que dice Jesucristo. No hay un mayor amor que este. Entonces, el signo distintivo del amor más grande que se pueda experimentar, conocer y profesar hacia otra persona, siempre va a involucrar sacrificio. Siempre. Quizás nosotros tenemos amores degradados, ¿no? Que no tienen el nivel de ese gran amor que está describiendo Jesucristo. Ese amor que Él tuvo por nosotros. Entonces, este pasaje lo que está haciendo es corroborar lo que acabamos de ver. El amor de Dios por nosotros, hermanos, se entregó en la entrega del Hijo a nuestro favor. Fíjense en este pasaje, por favor. Es un pasaje que nos habla ya no del amor de Cristo directamente, sino del amor del apóstol Pablo por los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 2:8. Primera de Tesalonicenses 2:8. Y leamos con atención. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, dice el apóstol Pablo, que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos.
Aquí hay una entrega de un elemento, de un componente fundamental, que es la primera manifestación evidente del amor de una persona que conoce a Jesucristo hacia las demás personas, que es la administración, la predicación, la entrega del Evangelio de Jesucristo. Pero el amor más alto, aquel al cual somos llamados nosotros como hijos de Dios, involucra dar el Evangelio, hermanos, y nuestra vida con el Evangelio mismo. Y por eso el apóstol Pablo continúa diciendo, sino que también ha sido tan grande nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido darles nuestra propia vida porque han llegado a sernos muy queridos. El mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, no va a pasar en la pantalla, pero yo se los voy a leer. Dice el apóstol, los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. En esta traducción entendemos más. Aquí el apóstol Pablo no se estaba refiriendo a que hubiera querido morir por ellos, sino que su vida estaba en disposición de las necesidades de ellos, por cuanto el amor por ellos era el amor más grande. La evidencia primaria era que les había entregado el Evangelio como el componente más fundamental de la evidencia de mi amor por ti. Pero ahora también mi vida está enteramente dispuesta, entregada a ti para lo que sea necesaria, y esta es una manifestación de mi amor, porque los hemos aprendido a querer mucho, dice Pablo. Han venido a ser muy queridos por nosotros. ¿Qué es lo que vemos en el apóstol Pablo? Pues vemos esto. Una persona que entrega su vida en servicio de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque los amaba, es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿cómo se vio el amor de Pablo por estas personas, por esta iglesia? Entregando su vida a su servicio. No muriendo por ellos, sino entregando su vida al servicio de ellos. Hablando de este amor de Pablo, el comentario bíblico de William MacDonald dice lo siguiente. Es un comentarista bíblico. Si tienes acceso a comentarios bíblicos, es uno que yo te recomendaría. William MacDonald dice lo siguiente. Su actividad no era la de una fría y calculada entrega del Evangelio de Dios. Es decir, él no predicaba metódica o mecánicamente el Evangelio de Dios, es lo que dice MacDonald, sino un derramamiento de su propia alma. Los amaba. Y el amor no cuenta el dispendio o el derroche. El amor no contabiliza lo que hace, simplemente lo entrega. El amor no lleva la cuenta de todo lo que ha dispensado, lo que ha entregado, en su caso derrochado. Simplemente lo entrega sin contabilización de esto. Al igual que su maestro, no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida. Y yo creo que así fue, hermanos, la vida del apóstol Pablo. Yo creo que es uno de los personajes neotestamentarios en quienes podemos ver de manera nítida, clara, vivencial, la experiencia del amor, que primariamente él recibe de Jesucristo y en consecuencia él puede ministrar y puede dar a los demás. Un amor genuino. El verso 9 de 1 Tesalonicenses 2 continúa diciendo, porque ustedes se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y de nuestra fatiga. Pablo está apelando a la memoria de los tesalonicenses porque lo que les pide que recuerden sin duda quedó plasmado en el corazón de ellos, porque ellos lo vieron. No solamente lo escucharon, hermanos, lo atestiguaron visualmente. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es apelar a cosas que fueron fehacientes, que fueron tangibles, que fueron concretas, que ellos pudieron ver y palpar en la experiencia correlacional de Pablo con la iglesia. Ellos se dieron cuenta de que eran amados por Pablo, por lo que Pablo hacía. ¿Y qué era lo que Pablo hacía? Dice, ustedes son testigos, hermanos, de nuestro trabajo, fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no serles gravoso a ninguno de ustedes, les predicamos el evangelio de Dios. Es decir, Pablo les dice, aún renunciamos al sustento económico que hubiéramos podido demandar de ustedes justa y bíblicamente por mostrarles el amor de manera clara, de manera categórica, de manera tangible. Es decir, no puede haber reproche hacia el amor que les hemos ministrado porque hay evidencias tangibles de este amor. Pablo, hermanos, murió a manos del Imperio Romano por ser fiel a Cristo. Pero mientras llegó el momento de su muerte por fidelidad a Cristo, él vivió siendo fiel a Cristo. ¿Cómo, hermanos? Amando a la iglesia, amando a los hermanos a la manera de Cristo. Esa es la forma de amar. Ese tipo de amor se comienza a distanciar de la experiencia instintiva e intuitiva. No deja de lado las emociones y los sentimientos, pero no depende de esta, ni emerge de estas.
Es un amor que tiene una categoría de mayor nivel, hermanos, y es lo que estamos viendo. El amor bíblico lo vemos entonces claramente descrito, claramente definido y delineado en la muerte de Jesucristo por nosotros. El amor de Cristo lo podemos ver también a través de la entrega de Pablo a la iglesia en Tesalónica y a las demás iglesias del Asia Menor. Es un amor que se aparta del sentimiento, es un amor que se aparta de las emociones agradables para exponernos a la decisión sacrificial de dar a alguien más en detrimento de nosotros. Esta clase de amor, hermanos, que es la que garantiza la vinculación en las relaciones, la unidad en los matrimonios, la supervivencia de las iglesias y el crecimiento de las comunidades cristianas, es un amor que se aparta de las emociones y sentimientos para exponerse de frente a la decisión de vivir en sacrificio por darle un beneficio a alguien más, aun cuando esto sea en detrimento de mi vida. La última clase, hermanos, leímos los primeros 3 versos de 1 Corintios 13. Vamos ahí, vamos a dar lectura a la parte final de este segmento. 1 Corintios 13, vamos a dar lectura desde el verso 1. Nos habla de la preeminencia del amor. Y dice el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal forma que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es interesante ver que el apóstol Pablo, hermanos, en esos tres versículos está presentando una forma descriptiva de lo que en el Nuevo Testamento también encontramos como los dones espirituales. Habilidades sobrenaturales que Dios otorga a la cristiandad con el propósito de desempeñar una función productiva a favor del Evangelio. Habla de dones espirituales y también habla de energemas, operaciones de poder del Espíritu Santo que opera el Espíritu Santo a través de sus hijos a voluntad del Espíritu Santo y para beneficio de la iglesia. Nos habla, por ejemplo, de la palabra de ciencia. Nos habla de la palabra de profecía, nos habla del conocimiento de los misterios, nos habla de la capacidad de entregar tu vida sacrificialmente por los demás o entregar todos tus dones, un don de misericordia, un don de dar con liberalidad. Pero el apóstol Pablo está poniendo en preeminencia un valor supremo, el valor del amor. Quiere decir, hermanos, que el amor es preeminente aún a los dones y a las operaciones de poder del Espíritu Santo. Una iglesia en alguna forma podría sobrevivir o subsistir sin la manifestación o la existencia de estos dones entre la grey, pero no podría subsistir y sobrevivir sin el amor, al punto en que si alguno de estos dones, operaciones de poder, son ministradas sin el fundamento, sin la fuente del amor, dice Pablo, de nada sirve, no tiene sentido. Aun cuando pueden ser circunstancias o acciones que llaman demasiado la atención, muy estridentes, si la fuente de toda la actividad de una iglesia espiritualmente no es el amor, viene a ser como el címbalo que retiñe o el metal que resuena. Como el platillazo en la batería que se oye estridentemente cuando toca la bataca, el platillo, pero inmediatamente se pierde la reverberancia de ese sonido y ya, y se acabó. Hermanos, el amor es la fuente. Tú puedes hacer muchas cosas, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, y utilizar de forma diestra y diligente los dones, las habilidades naturales, sobrenaturales, talentos, habilidades, capacidades, destrezas, tu formación, tu profesión, tu oficio. Pero si esto que estás haciendo no tiene como motivación, como fuente fundamental el amor, no tiene sentido, no deja raíz, no genera un efecto perdurable, de nada sirve, no sirve de nada. Entonces el amor, hermanos, no es simplemente algo que se siente, como la mayor parte de las personas piensan, algo que se experimenta porque alguien, ¿verdad?, inspiró en ti un sentimiento interno importante y entonces te movilizas a hacer cosas buenas por esa persona mientras lo sientes. El amor bíblico, hermanos, se expresa de forma permanente y hace cosas como las siguientes. 1 Corintios 13, 4 al 7. Voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente porque es muy clara. No tenemos esa traducción para la pantalla.
Tal vez les pediría que más bien estuvieran atentos a lo que yo les voy a decir y confíen que es la misma información con palabras diferentes a las traducciones más comunes, como la Reina Valera. Fíjate lo que hace, el tipo de cosas que hace el amor. Dice el verso 4 de 1 Corintios 13, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. No es ofensivo, no es ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. Ahora, no quiere decir que no haya una forma correcta de hacer las cosas. Y los papás, por ejemplo, somos expertos en decirles a los hijos la manera en la cual deben de hacerse correctamente las cosas. Pero mi amor por mis hijos no está supeditado, no es dependiente, no está correlacionado con su nivel de efectividad. Yo no manifiesto amor a mis hijos o a mi cónyuge porque haga las cosas como tengan que ser hechas. No, el amor se manifiesta incondicionalmente, aun cuando las cosas no se hagan como yo quiero que se hagan las cosas. Es un amor que no está dirimido, determinado por los sentimientos o por una experiencia previa de gratificación emocional y personal en las cosas que me circundan y entonces manifiesto el amor. Aunque las cosas no se hagan como yo las quiero, el amor es. El amor ahí está. El amor está presente. Por eso dice, no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Tiene un álbum de recuerdos de ofensas del pasado, de heridas emocionales del pasado. No tiene una memoria hacia la herida, no tiene una memoria hacia la ofensa. Dice el verso 6, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. ¿Qué significa que no se da por vencido? ¿Qué es lo que hace uno de estos jóvenes, adolescentes y algunos ya ni tan jóvenes ni tan adolescentes que pasan las tardes enteras en sus patinetas, en los parques, ¿verdad? Intentando hacer suertes. Y tú ves cómo lo intentan una vez y caen y les gira la patineta y no lo logran y lo intentan una vez y otra vez y otra vez y se golpean y se rompen un brazo, se recuperan y lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar. Esa es una evidencia de alguien que no se da por vencido. A mí me llamó mucho la atención que en esta última emisión de los Juegos Olímpicos ya es un deporte olímpico el manejo de la patineta, hermano. Creo que hasta hace 4 años no era un deporte olímpico, ya es un deporte olímpico. Particularmente yo no sé si sea tan favorable que es un deporte olímpico porque eso va a fomentar a que más jóvenes estén en los parques lineales, ¿verdad? Intentando andar en patineta. Y la mayoría no van a llegar a los Juegos Olímpicos, ni van a terminar tampoco una carrera universitaria y a veces ni siquiera la preparatoria ni la secundaria. Pero bueno, ¿qué es lo que vemos en estas personas, en estos jóvenes o adolescentes? Persistencia, perseverancia, gente que no se da por vencida. Y así es el amor. Lo intenta una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Por eso es tan importante que el amor no tenga un registro histórico de las ofensas y las heridas del corazón. ¿Por qué? Porque nada podría obstaculizar más el intento recurrente del amor para lograrlo como ese memorial de circunstancias por las cuales yo me autojustifico para no volverlo a intentar. Por eso no lleva un memorial de las ofensas y por lo tanto puede ser persistente, no se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza. Siempre tiene esperanza, pastor, es que mi marido va de mal en peor, pastor, es que mi esposa va de mal en peor. ¿Eres una hija de Dios? ¿Eres un hijo de Dios? Sí, entonces ama, no pierdas la esperanza. Y se mantiene firme en toda circunstancia. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una combinación de cosas que el amor es y cosas que también el amor no es. Más específicamente, cosas que el amor hace y cosas que el amor no hace. O sea, hay mandatos positivos del amor y hay mandatos negativos del amor. Si una persona bíblicamente ama a otra, va a hacer cosas por esa persona. Si una persona bíblicamente ama a otra persona, entonces no hará cosas en contra de esa persona. Y están bien descritas y bien delimitadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, el versículo 4 al principio dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. En el original griego, todas esas expresiones, hermanos, son verbos. Son verbos. Entonces, lo que dice el pasaje en el original es no que el amor es paciente como una descripción de un concepto sobre algo en particular. No, lo que está diciendo es que el amor actúa pacientemente hacia el otro. Es una acción constante.
El amor actúa, acciona pacientemente hacia la otra persona. ¿Qué significa? Bueno, si yo no soy paciente con una persona, yo no amo bíblicamente a esa persona. Si soy un poquito paciente con esa persona, yo amo poquito a esa persona. Pero hay una determinación clara de cómo podemos dimensionar o medir de manera objetiva y realista el amor en nuestras vidas a través de la acción, a través de la conducta, a través de lo que operamos. Y es tan importante entender esto. Las 9 menciones características del amor en este pasaje bíblico tienen que ver directamente, hermanos, con acciones, con la actuación, la toma de una decisión hacia otra persona. Entonces podríamos pensar, pastor, es que con esa definición, pues tal vez ninguno de nosotros podría pasar la prueba del amor, porque si le hablara de mi paciencia, pastor, bueno, es que ninguno de nosotros pasaría la prueba del amor, la realidad es esa. Ninguno podría resultar aprobado favorablemente. Tenemos un amor que es imperfecto y, como decía al principio, altamente intuitivo, altamente sentimental, un amor que es caído, un amor que es egoísta, un amor que suele utilizar a las otras personas, porque siempre y cuando que el otro haga lo que yo espero que haga, se comporte como yo quiero que se comporte, reaccione como yo quiero que reaccione, entonces yo soy bondadoso con esa persona, soy gentil con esa persona o puedo ser paciente con esa persona. Pero el pasaje dice que el amor actúa pacientemente siempre. El amor actúa con bondad hacia el otro siempre. El amor no actúa de forma celosa, ni fanfarrona, ni orgullosa. O sea, no se aleja del otro simplemente porque me hirió, me dijo algo que no era correcto, se comportó injustamente, es que me ofendió y por eso me alejo de esa persona. No, ¿por qué? Porque el amor no actúa con orgullo. Y alejarte de la persona que te ofendió o te hirió podría parecer un acto justo, pero no es un acto de amor. El amor se manifiesta a través de acciones, a través de actos. Y como el amor no actúa con orgullo, puede permanecer aún cercano a la persona que le ofendió, cercano a la persona que le hirió. Pero si tú ofendes a otra persona, el amor no es ofensivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No estás amando a esa persona. Cada ocasión en que nos comportamos de manera ofensiva con otras personas, a las que decimos que amamos, simplemente las estamos dejando de amar. Les estamos dejando de amar porque dejamos de hacer lo que la Biblia dice que hace el que ama. El que ama no ofende. Entonces, ¿qué sucede cuando pasamos nuestro amor, nuestros amores, nuestros afectos a través del filtro de la palabra de Dios, hermanos? Ser pacientes, bondadosos, no ser celosos, no ser fanfarrones, no ser orgullosos. ¿Cómo quedamos calificados? Fíjense en el versículo 5, lo voy a leer. El amor tampoco es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. El versículo 6 dice, no se alegra de la injusticia, es decir, no se alegra de ninguna forma pecaminosa. Todo pecado es injusticia. Por eso no hay forma de pecado, hermano, verbal, conductual, de acción o de omisión que produzca regocijo en el corazón que sabe amar. No hay forma en la que el pecado sea motivo de regocijo en el corazón de aquel que ama a la manera de Dios, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Entonces, esa es una descripción que supera la mente de cualquier ideólogo, el corazón romántico de cualquier poeta, de cualquier época de la historia. Es una descripción extraordinaria. El amor es cuando hago cosas buenas en favor del otro y no hago cosas malas en contra del otro. Eso llanamente, hermanos, con todo este contenido, con toda esta sustancia, eso es el amor. Cuando yo trato al otro como quiero ser tratado, eso también podría definirse como amor, es lo que el amor hace. Por lo tanto, cuando alguien dice, yo amo mucho a mi esposa, o a mi esposo, o a mis hijos, o a mi madre, bueno, ¿qué tendríamos que preguntarle a esa persona? No deberíamos de preguntarle, ¿qué es lo que sientes hacia ella? No, tendríamos que preguntarle, ¿qué es lo que haces por esa persona? O sea, ¿cómo le dices, cómo le demuestras el amor a esa persona? No por lo que dices que sientes,
sino por lo que haces. Porque el sentimiento es una medida subjetiva, es una medida relativa, variable, hermanos. El sentimiento hoy está y mañana no está. Como ese animal al que le dejamos la jaula abierta y de repente ya no está y por lo tanto entonces ya no actúa en consecuencia de lo que yo sentía. No. Si tú quieres medir tu amor de forma objetiva, no pienses en lo que sientes, considera lo que haces por esa persona a la que dices que ama. Si tú juzgas tu amor por lo que sientes, estás juzgando egoístamente. Más bien, dime, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que significa un sacrificio para ti y un beneficio para el otro? Eso sí se puede cuantificar. Entonces, el amor es lo que el amor hace. El amor es lo que el amor hace. El versículo 4, por ejemplo, dice que el amor es paciente. Y vamos a tomar esta descripción. El amor actúa pacientemente, como ejemplo, como si le diéramos un doble clic ahí y nos aperturara más información. ¿Qué significa que el amor actúa pacientemente en la práctica? Bueno, en primer lugar, la paciencia es la habilidad de soportar el sufrimiento, la frustración, la decepción, pero con gracia, hermanos, sin reaccionar negativamente. Eso es la paciencia. El amor actúa así. Tiene esa habilidad. Soporta el sufrimiento y la frustración. Soporta la decepción, pero la soporta con gracia, sin reaccionar de forma negativa o instintiva. ¿Qué más es la paciencia? Mira, la paciencia hace más que simplemente escuchar y estar dispuestos a cargar con el peso de tener que escuchar a una persona. No, hermano, no. Es que yo soy tan paciente. Mire, yo ya no le digo nada a mi marido, hermano, de verdad, ya no le digo nada a mi esposa, ya me quedo callado. Y después, ¿cómo se siente su corazón? No, hombre, frustrado, enojado, herido. No, entonces usted no es paciente. No simplemente es permanecer impávido en condición de escucha, es cargar con las debilidades de los demás en una actitud de gentileza y de humildad. Eso es la paciencia. El amor actúa de esa forma, con paciencia. Quiere decir que los demás, sabiendo que son débiles, como también nosotros lo somos, pero el que ama, hermanos, va a lidiar con esas debilidades, con esas imperfecciones. El que ama va a lidiar con esas debilidades y aun con lo que a nuestro punto de vista pudiese ser ridículo en la otra persona, vamos a saber lidiar con esas cosas, hermanos, de una forma humilde, de una forma gentil, amorosa, sin juzgar, hermanos, sin lacerar, sin criticar, sin escarnecer a la otra persona, pero ¿sabes qué? Sin reprocharle a la otra persona. El amor no reprocha. No, es que yo trabajo por ustedes y no se dan cuenta, yo trabajo de sol a sol, llega el padre indignado porque no recibe de los hijos o de la esposa el trato que cree merecer y yo trabajo todos los días, me parto la espalda, sudo la camiseta, he perdido mi vida porque los amo. No, espérame, no, eso es reproche, eso no es amor. Yo que te di a luz con dolor, dicen las, y ahora me pagas. Bueno, hermana, hasta ese momento no hay otra forma de dar a luz sino con dolor. Aún si te hicieron una cesárea, te aseguro que la recuperación por meses fue muy dolorosa. No hay otra forma. Pero cuando tú comienzas a reprochar, hermano, hermana, no estás extrovirtiendo una manifestación de tu amor, sino de tu frustración. La frustración exhibe todo lo que hiciste buscando algo personal, algo propio, algo para sí mismo. Y el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Así como Cristo, hermano, no expresó ningún reproche hacia nosotros cuando hizo lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Absolutamente ningún reproche. Ahora, ¿creemos que la experiencia de Cristo fue gratificante en la cruz? Claro que no. Pero a pesar del dolor físico y moral, a pesar de la traición de los que decían que lo amaban, a pesar de la indiferencia de la gente, Él no se enfocó en lo que Él sintió, sino en lo que decidió hacer para darnos la gracia de la redención. Y sin reproche le expresa al Padre en el pináculo del dolor, en el éxtasis del dolor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, eso es amor. El amor no reprocha, porque el amor es paciente. La paciencia no reprocha.
El reproche no es amable, el amor sí es amable. ¿Qué más es la paciencia? Bueno, la paciencia tiene que ver con la forma como respondemos cuando los otros no llenan nuestras expectativas, ¿no? Cuando alguien no cubre tu expectativa en tu trabajo, en tu ministerio, puede ser en tu relación matrimonial, tu esposo, tu esposa, o tus hijos, o tus vecinos, puede ser que tu pastor no haya llenado tus expectativas. ¿Cuál es tu reacción ante esa circunstancia? Tu reacción es resentirte, criticar, juzgar, señalar. Bueno, simplemente no eres paciente, no eres paciente. Y entonces, ¿qué es lo que te falta? Te falta amor. O sea, efectivamente, lo que te falta es paciencia. Pero en último caso, el amor dice la Biblia que es paciente. Entonces, el hecho de que no tengas paciencia con esa persona, de tolerar, de aceptar esas debilidades, esas frustraciones, te hace una persona no amorosa. No amorosa. El amor es paciencia. El amor actúa con paciencia. ¿Qué más es la paciencia? Bueno, el paciente decide soportar la decepción, pero también decide permanecer. Decide permanecer. El paciente no es el que no dice nada y aparentemente acepta la debilidad del otro, pero se da la vuelta y se va, huyendo de la experiencia de estar cercana a la persona que le frustra tanto, que le desespera tanto. No, hermano, el paciente no solamente soporta la frustración, sino que permanece junto a la persona que le frustra. Eso es paciencia y eso es amor, porque el amor es persistente, porque el amor no se da por vencido, porque el amor permanece con firmeza. ¿Qué más? El paciente prefiere entender que ser entendido. Y esa es una aplicación de una de las expresiones, hermanos, la paciencia, que usa la Biblia para describir el amor. El amor es paciente. Esto es actuar con paciencia. Accionamos paciencia. Que cuando el otro no cubre tus expectativas, que cuando el otro me frustra, yo respondo con gentileza, con gracia, con amabilidad, con disposición de soportar sus debilidades. Reacciono con gentileza. Piensa en una persona que te frustra, hermano, hermana. Espero que no sea la persona que tienes a tu lado, ¿verdad? Pero si es ella, pues no se lo digas. Piensa en una persona que te frustra. Ahora, ¿cómo reaccionas con esa persona habitualmente? ¿Cuál es, digamos, tu reacción instintiva o intuitiva ante las acciones, las decisiones, los comentarios, los pensamientos de esa persona que cuando ya te enteraste lo que otra vez dijo, lo que otra vez hizo, el error que volvió a cometer, te llena de frustración el corazón? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es nuestra reacción? Si nosotros reaccionamos, hermanos, con una actitud gentil, con gracia, con amabilidad, con la disposición de soportar esas debilidades, de entender sus condiciones, aquello que lo está generando, antes de juzgar y separarnos de esa persona, entonces estamos creciendo en paciencia, estamos creciendo en amor. Esa es una persona que ama. Y eso es una medición objetiva de tu amor. Ahí sí puedes medir objetivamente cuánto amor. No solamente cuánto dices que amas o cuánto sientes que amas. Bien, bueno, habiendo estudiado con la guía del Espíritu Santo cómo podemos definir y medir el amor, bueno, vamos a entrar más profundamente a esta definición. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Mira, el amor puede ser definido como una cruz, una cruz. ¿En qué sentido? Bueno, el amor es una cruz en la que se muere todos los días en beneficio de los demás, mis expectativas personales o mis deseos personales. Es una entrega de lo que soy, es una entrega de mis gustos, de mis preferencias, para que la otra persona sea favorecida. Eso es amor. Y si te das cuenta, son acciones.
¿Qué más es el amor? El amor es invertir lo que somos en favor del otro. Porque eso fue lo que Cristo hizo. Cuando nosotros vemos la cruz del Calvario, vemos una inversión total de Jesucristo en la cruz, ante la cruz. Una vida de sacrificio, una vida de servicio, una vida literalmente de inversión. Marcos 10:44, fíjate lo que les enseña el Señor Jesucristo, hablando justamente de una vida que se invierte en los demás. ¿Cuál es la característica de una inversión, hermanos? Una inversión. Cuando tú vas al banco y el ejecutivo te muestra su portafolio de inversiones, te está diciendo que tú vas a tener que poner algo y vas a recibir algo más de lo que pones. Eso es una inversión, ¿no? Si tú pides una inversión y solamente te da una cuenta de ahorro, bueno, pues resulta que el ahorro por sí no es inversión, solamente es guardar dinero. Si no te da un rendimiento por encima del dinero que guardas, entonces no es inversión, pero es inversión cuando tienes un rendimiento al tiempo después de haber puesto tu dinero en esa cuenta o en ese portafolios. Eso es una inversión. Y fíjate lo que dice el Señor Jesucristo, Marcos 10:44. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será el siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, para poner su vida. Él da su vida. ¿Y cuál es el rendimiento de la entrega de la vida de nuestro Señor Jesucristo? Él dio una vida, la mejor vida humana que pudiera haber existido sobre la faz de la tierra en toda la historia de la humanidad, evidentemente su vida, pero cuando Él pone su vida, dice que tiene en respuesta el rescate de ¿cuántos? ¿De uno solo? El rescate de muchos. En ese sentido, hermanos, el amor es una inversión. Es el amor que se da por el otro. Es la acción de favorecer siempre al otro, buscando que los dividendos no se gesten en tu alma por haber dado lo que entregaste, sino que los dividendos se den en el alma de aquel a quien tú te estás dando, en quien te estás invirtiendo. Es decir, si tú das gracia, paciencia, amor, sacrificio a favor de esa persona, tu expectativa es que en algún momento de la vida en el futuro tú puedas recoger, no para ti, sino evidentemente en la vida de esa persona, las mismas acciones de paciencia, amor, sacrificio hacia otras personas. Un factor multiplicador, el factor multiplicador exponencial del amor. Nosotros podemos amar de la misma forma en la que fuimos amados. ¿Por qué? Porque primeramente fuimos amados por Dios. Él tomó la iniciativa, Él nos amó a nosotros primero. Ahora nosotros podemos amar y el amor se va multiplicando cuando es real, cuando proviene de parte de Dios en términos reales. Ahora, en algunas ocasiones la realidad es que no sentimos que amamos a alguien, ¿no? ¿Te ha pasado esto, hermana, en tu matrimonio? ¿Sientes que no? Ya. Siento que no te amo. Siento que no te amo ya. O hermano, ¿lo has sentido con tu esposa? Siento que ya no la amo, ¿no? Y a veces vienen los hermanos, ¿no? En algún momento, no aquí, en alguna otra iglesia, ¿verdad? Pastor, es que mi esposa me dijo que ya no me amaba, pastor. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y estaba enojada o estaba? No, estaba de malas. Entonces no le hagas caso. O sea, siente que ya no te ama, pero sí te ama. O puede ser que todavía te ame, ¿verdad? Pero entiende que lo que te expresó fue su estado anímico, el estado de su corazón. Y todos pasamos por la experiencia, hermanos, de sentir que no amamos a una persona, porque nuestro amor es así, nuestro amor es imperfecto. Lo ideal es que en esos momentos en los que yo siento que ya no amo a esa persona, entonces tenga la acción correcta con la emoción apropiada. Eso será lo ideal, que nuestras acciones en favor del otro siempre estén motivadas por el impulso de querer ayudar al otro, servir al otro en forma permanente. Pero muchas veces este impulso emocional no está presente. ¿Y por qué no está presente? Bueno, porque somos caídos, porque somos pecadores. Entonces, ¿qué hago cuando el impulso de ayudar y servir al otro, al quien digo que amo, no está presente? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Bueno, simplemente continúa haciendo lo que el amor hace.
No lo siento. Qué bueno, no importa que no lo sientas, porque el amor no es algo que se siente. El amor es algo que se ¿qué? Que se hace. El amor es lo que el amor hace. 9 elementos incorporados en 1 Corintios 13, y todos estos 9 elementos son acciones. El amor es algo que se hace, aunque no lo sientas. Es que siento que no lo amo, pastor. Qué bueno que hablamos de sentimientos. No se trata de sentimientos. Tú dijiste que lo amabas. Sí, pastor, lo amaba. Aba. Algún día lo me... No. Tú dijiste que hasta que la muerte te separara, o ya se te olvidó. En lo bueno y en lo malo, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, aun cuando las circunstancias cambiaran, ya cambiaron. Y dijiste que lo ibas a seguir amando. Sí, pero ya no lo siento. Es que no te referías a un sentimiento, te referías a una decisión, a lo que ibas a continuar haciendo, aun cuando ya no lo sintieras. Entonces la medición de tu amor es buena. Pero si ya no lo haces porque ya no lo sientes, entonces tu amor está muy degradado. Evidentemente nada tiene que ver con el mayor amor de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por sus amigos, dio su vida en servicio y en rescate por muchos. Entonces, si no lo sientes, hermano, hermana, es que ya no lo siento. Bueno, ¿qué hago? Simplemente continúa haciendo lo que el amor hace, porque el amor es acción en favor del otro, aunque no lo sientas. Hacemos lo que el amor hace, porque el amor no se mide por lo que sentimos, hermanos, sino por lo que hacemos. Entonces lo seguimos haciendo aun cuando no lo sintamos, y Dios pondrá el sentimiento más adelante. Dios hace esas cosas gloriosas, pero los sentimientos siguen a las decisiones, no al revés. Lo quieres hacer hasta que sientas, no va a llegar ese día. Hazlo aunque no lo sientas, y Dios va a procurar, Dios va a generar el sentimiento. Tú haz lo natural, lo que tú puedes hacer, que es obedecer la palabra de Dios. Y entonces Dios va a hacer lo sobrenatural, lo que solamente Él puede hacer, que es transformar tu corazón. Pero continúa haciendo lo que el amor hace. El amor es lo que el amor hace. No sé si me estoy explicando, hermanos. ¿Qué más es el amor? ¿Cómo podemos definir el amor? El amor es entonces complicarnos la vida para descomplicársela a otro. Esto hizo Cristo. Cristo se complicó la vida. ¿Qué necesidad tenía Cristo de encarnarse en un cuerpo humano? Vivir y morir como lo hizo. Él literalmente se complica la vida, pero nos las descomplica a nosotros, porque gracias a la cruz es que nosotros tenemos redención y vida eterna. ¿De qué forma entonces, pregúntate, te complicas la vida todos los días para el beneficio de alguien más? Y no solamente en beneficio de tus hijos y en beneficio de tu esposa, tu esposo, sino en beneficio de tus hermanos en la fe, en beneficio de tu congregación local, en beneficio de tu comunidad. ¿Amas de forma generosa? Por eso la gente que dice, no, yo ya me cambio de iglesia porque no me gustó esto, porque no me gustó aquello. Bueno, quiero decirte, hermano, ¿eso es egoísmo? ¿Eso es egoísmo? Porque entonces solo estabas en la iglesia por el beneficio que te reportaba estar en esta iglesia, hasta que ya no te gustó algo que sucedió en esta iglesia. ¿Eso es egoísmo? Hermano, la iglesia es la gente redimida que está a tu alrededor. Mira, voltea a tu izquierda, a tu derecha, atrás, adelante. Volteen, por favor, volteen. Fíjate qué bonita está la iglesia. Sí, pastor, el piso quedó bien bonito y el plafón, las luces, los ventiladores. No, esa no es la iglesia. No, hermano, la iglesia es la gente redimida por la misma gracia que te salvó y que está en forma conjunta, colectiva, en esta mañana junto a ti, porque venimos a adorar al mismo Dios, al mismo Padre que por la gracia de Cristo en la cruz del Calvario nos adoptó, nos redimió, nos reconcilió con Él. Somos la iglesia. Entonces tú tendrías que decir, me congrego en la iglesia más bonita de la ciudad.
La iglesia de Cristo, los redimidos en la gracia, mis hermanos en la fe, la comunidad de los santos, los nacidos de nuevo. Esa es la iglesia. La gente redimida que está a tu alrededor. Tus hermanos a los que tú vas a dejar porque algo no te gustó. Eso no es amor. Eso es egoísmo. Y esas personas se van a otras congregaciones no buscando amar a otras personas, porque de entrada podrían amar a las que tienen a su alrededor. Van a otras congregaciones buscando algo para ellos mismos, un beneficio para ellos mismos. Hermano, entonces preguntémonos, ¿amamos de forma amplia, generosa? ¿Nos complicamos la vida para ayudar a descomplicar la vida de otras personas? ¿Qué más es el amor? ¿O cómo podemos definir el amor? Hermanos, el amor es humildad en acción. ¿Por qué? Porque el otro es el foco de mi acción, la otra persona y no yo. Y la humildad es precisamente pensar menos en nosotros mismos y más en los demás. Es la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Y se describe de forma extraordinaria en Filipenses 2. Vamos ahí. Filipenses 2, versos 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros esta actitud o este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios y no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Te das cuenta? El amor es algo que se hace. Por eso la humildad es el corazón del que camina hacia la cruz, pero el amor es aquello que hace que palpite ese corazón. Y Jesucristo palpitó por la humildad, palpitó por el amor. Él hizo estas cosas. En primer lugar, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, porque si a algo podría aferrarse alguien que es Dios, es permanecer en la forma y en los privilegios y en los atributos propios de Dios. Pero el Señor Jesucristo se desatribuye de las prerrogativas, digamos, de los derechos de la gloria, de los derechos de ser Dios. Sin ser Dios, el Señor se desatribuye, eso es una acción. No consideró como aferrarse a ello, sino que Él se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, una acción de humildad, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la actitud de Jesús fue humildad. Su enfoque no fue Él, hermanos, su enfoque fuimos nosotros. Un corazón humilde ama más y ama más fácilmente. Un corazón humilde le es más fácil amar. El amor le es más propicio. Un amor orgulloso no, está centralizado en él. Piensa demasiado en él. Además tiene una autopercepción totalmente tergiversada. Se ha autoengañado. Pero el humilde es aquel que aprende a pensar menos de sí para pensar en los demás. Y por lo tanto, le es mucho más fácil amar porque ven en los otros su objeto de amor. Un escritor, Wilburn y Gregor, dijeron lo siguiente, lo voy a citar, dice, si morir en algún sentido por otra persona es lo que significa el amor, debemos preguntarnos, ¿he amado alguna vez a alguien en mi vida? Si la cruz nos muestra lo que es el amor, podríamos preguntarnos, ¿he entendido el amor antes? El amor es morir. Pero para nosotros ya no es morir en una cruz, hermanos. Pero debemos de llevar una cruz. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, dice Jesús. O sea, cualquiera que quiera vivir como yo vivo. Cualquiera que quiera pensar como yo pienso, hablar como yo hablo, actuar como yo actúo, amar como yo amo, perdonar como yo perdono. Cualquiera que quiera representarme en esta tierra, cualquiera que quiera ser como yo, mi imagen en esta tierra, dice, niéguese primeramente a sí mismo, cargue su cruz todos los días y entonces sí podrá seguirme. El amor es morir. Pero ya no es morir físicamente para nosotros, hermanos. Pero sí llevamos la cruz. ¿Por qué? Porque es una muerte diaria a nuestras preferencias. El amor es la muerte a nuestras comodidades, a mis opciones, a mis opiniones, a una complicación mía, hermano,
para que alguien descomplique su vida. Es callar cuando podría hablar con justicia, pero si hablo podría dañar a la otra persona y entonces mejor me quedo callado. El amor es contenerme, el amor es negarme a mí mismo, el amor es renunciar a mi derecho por el beneficio de alguien más. Hermana, ¿cuántas veces te ha tocado tener la razón en las discusiones matrimoniales? Siempre, pastor. Ahora le pregunto a los hermanos, hermano, ¿cuántas veces te ha tocado tener la razón? Nunca, pastor. Nunca, pastor. Nunca. En las discusiones matrimoniales generalmente los hombres no ganamos, ¿verdad? A veces parecería que ganar una discusión es cuestión de palabras. El problema es que las mujeres tienen 30,000 palabras diarias, nosotros a lo más 8,000. En el trabajo ya nos las acabamos todas. Llegamos a la casa y la hermana todavía tiene sus 30,000 palabras, hermano. Entonces, ¿cuándo las hermanas tienen la razón? Siempre. Los esposos, nunca. Nunca, nunca. ¿Cuántas veces creemos tener la razón? Las mismas veces que no nos callamos la boca intentando defender nuestros argumentos. Pero hermanos, eso no es amor. Amor es callarte aun cuando creas tener la razón. Aun cuando creas tener la razón. Por la bendición del otro. ¿Cuántos problemas se resuelven cuando nos callamos la boca? Dice la Biblia que la blanda respuesta quita la ira. Mira, haz el experimento, hermano. La próxima discusión que tengas con tu esposo, o sea, 5 minutos después de salir de la congregación, este domingo, y sobre todo si ves a tu esposa airada, muy airada, mira, hermano, simplemente quédatele viendo, no digas nada. Haz eso, no digas nada. Y yo te aseguro que aun cuando tu esposa esté convencida de que tiene la razón, a la vuelta de un par de horas va a llegar como el perro del Chavo del Ocho, hermano, con la cola entre las patas, ¿verdad? Y va a comenzar con algunos comentarios como, bueno, es que mira, la verdad es que siempre que haces o dices esto, tú sabes que no es correcto y aquí y allá, y hermano, tú sigues sin decirle nada. Solamente vela y obsérvala con amor. Y se va a ir. Y a la vuelta de un par de horas va a regresar como el perro del Chavo del Ocho, nuevamente. Y tal vez en esta ocasión sí te diga, ¿sabes qué? La verdad, perdóname. Perdóname, me exalté. Dije cosas que no debí jamás haber dicho. Te ofendí, lo reconozco. Y puede ser que por ahí suelte otra vez un pero es que cuando tú haces, dices, hermano, no le digas nada. A veces callando se gana. Ahora, si es tu esposo quien tiene esa actitud, hermana, haz lo mismo. Ahorra tus 30,000 palabras, mañana tendrás 60,000 disponibles. El amor es morir. Es morir a nuestras preferencias, es morir a nuestras comodidades, es morir a nuestras opciones por alguien más. Entonces, ¿de qué forma hemos muerto en favor de otros en nuestras vidas? ¿De qué manera? ¿Has muerto alguna preferencia en favor de tu esposa, en favor de tus hijos, o en favor de tu iglesia, en favor de los necesitados? ¿Te has abstenido de disfrutar algo para que otros lo disfruten? ¿Has usado tus recursos para otra persona a pesar de que ya los tenías dispuestos para tu propio bienestar? ¿De qué manera hemos muerto? Porque ese es el indicador, ese es el signo distintivo, es la evidencia inobjetable de cuánto hemos amado. Entonces, preguntémonos, ¿hay evidencias claras en mi vida de mi amor por otros? Quisiera concluir con esto. ¿Cómo crecemos en amor? Porque pues es probable que a lo largo del tema el Espíritu Santo pues, le haya mostrado a alguien que su amor o su forma de amar de verdad no es amor. Bueno, de entrada el amor es algo que Dios desarrolla y por eso se le define como fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer entonces para crecer en amor? En primer lugar, pues
yo te sugiero que comiences por arrepentirte de tu amor, de tu amor. Si tu amor no ha sido como lo tendría que ser a la luz de la Biblia, entonces arrepiéntete de tu amor con Dios. Por amar de la forma en la que amas, siendo que la forma en la que amas realmente no es el amor real, el amor bíblico. Entonces, tenemos que arrepentirnos de ese amor imperfecto, hermanos. De ese amor centrado en nosotros, de ese amor interesado, de ese amor condicional, de ese amor que hemos ofrecido a lo largo de la vida, siempre esperando algo a cambio, y decirle: Señor, perdóname porque no te he amado a ti bien, evidentemente, y tampoco he amado bien a mis hermanos, no he amado bien a los demás, no he amado bien a mis padres, a mis hijos o a mi cónyuge. Entonces, primero arrepintámonos. Si nuestro amor no es a la luz de la Biblia, el amor real, entonces tienes que arrepentirte de la forma en la que amas. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, oremos por esto. Oremos por un crecimiento en el amor, como lo hizo el apóstol Pablo. Fíjate, en Filipenses 1:9, él ora por un crecimiento en el amor. Él dice: y esto pido en oración. Está hablando a los filipenses y les está diciendo: yo oro a Dios por esto, que su amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. O sea, podemos orar por el crecimiento del amor. Primera de Tesalonicenses 3:12. Primera de Tesalonicenses 3:12 dice: y que el Señor os haga crecer y abundar en amor, crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Entonces Pablo está orando para que esas iglesias crecieran en amor. Entonces, hermano, podemos orar para que nuestra iglesia, ¿y cuál es la iglesia? No es este lugar, somos nosotros, para que nuestra iglesia crezca en amor y que esto se vea en los hogares, en los matrimonios, en las familias, y que se vea también dentro de la congregación. ¿Qué más podemos hacer? Arrepiéntete de tu amor si tu amor no es el amor bíblico. Arrepiéntete, porque entonces has dañado, has perjudicado. Y sintiendo que amas, hoy te das cuenta de que no amas. Y aún aquel a quien le has dicho: es que te amo muchísimo, de aquí al cielo y de regreso, en términos reales, y no es cuantificable, no por lo que sientes, sino por lo que haces, entonces no es amor. No lo puedes demostrar. Entonces habría que arrepentirse. 2, oremos por un incremento del amor. Y en tercer lugar, si el fruto del Espíritu Santo en primer lugar es amor, Gálatas 5:22, el amor es, mas el fruto del Espíritu es amor, y después otras características, pero la primera es el amor. Entonces, ¿de dónde viene el amor? ¿De dónde fluye el amor? De permanecer en Cristo, hermanos, de permanecer en Jesús. ¿Y cómo permanecemos en Cristo? Bueno, la más importante de las disciplinas espirituales es la meditación. Meditación en las misericordias de Dios, hermano. Meditación en la gracia de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios, el perdón de Dios por ti y por mí. Meditemos en esas verdades. Meditemos en esas acciones y en esas realidades ejercidas por Cristo para mostrarnos el amor de Dios, un amor activo, viéndonos constantemente como lo que somos, como pecadores. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos haya perdonado de la forma en la cual nos perdonó? Para que Él mismo se haya dignado encarnarse en condición humana y morir por gente insensible, gente nefasta, funesta, gente que no lo merecía, gente sin atributos distinguibles, gente sin virtud en sí misma. Pero Cristo en esa condición decide amarnos. Él lo hizo por nosotros. ¿Quién soy yo para que Dios me provea? Evalúalo, hermano. ¿Quiénes somos para que el Señor nos sustente? ¿Quiénes somos para que el Señor se digne a dirigirnos, a hablarnos, comunicarse con nosotros a través de la Biblia? ¿Quiénes somos nosotros para habernos constituido en sus hijos? ¿Qué somos, hermano? ¿Qué somos? Hermano, tú,
Si te dijeran, mire, hay un delincuente aquí en el penal de la ciudad, está en la zona de máxima seguridad porque es un pájaro de cuenta, además está medio esquizofrénico, tiene graves problemas de percepción de la realidad, es un tipo soberbio, es un hombre que, vaya, mató a su mamá, con eso le digo todo. Pero existe la posibilidad de que si usted vende su casa y su auto y la beca educativa para que su hijo curse la universidad y lo pague, ese hombre pueda salir de la cárcel. Dime, ¿lo harías? ¿Quién haría eso, hermano? ¿Quién haría eso? El violador que andaba ahí haciendo sus porquerías, ¿verdad? Allí por el mercado, ya lo agarraron. Pero están pidiendo una fianza, es una fianza alta. Pero si usted vende su carro, ese hombre va a poder salir libre. ¿Cuántos venderían su auto? Bueno, nosotros éramos ese violador, hermano. Nosotros éramos ese matricida, ese parricida. Nosotros éramos esos delincuentes, esos viles, esos pecadores miserables. Esos que no éramos dignos de ser depositarios de una gracia tan extraordinaria. Éramos nosotros esos. Y el Señor Jesucristo lo hizo. Entonces, cuando meditamos en las gracias de Dios, en el favor de Dios, en el perdón de Dios, nos dimensionamos en la realidad de quienes éramos y quienes por esa gracia, por ese amor manifiesto, hoy somos. ¿Quién querría ser lo que un día fue y ya no es por la gracia de Cristo? ¿Quién querría volver a ser borracho? ¿Quién querría volver a ser delincuente? ¿Quién querría volver a golpear a su esposa, a sus hijos? Un drogadicto. ¿Quién querría volver a hacer esto? Levante la mano, por favor. Nadie. Pero eso éramos. Pero ya no lo somos. ¿Por qué? Porque me dio el amor. Porque el Señor hizo algo, accionó. El Señor no únicamente dijo, ay, la humanidad perdida, pobrecitos, de verdad, mi creación humana, cuánto siento que los amo, pero están tan perdidos que ya, olvídense, no hay nada que hacer por ellos. El Señor hizo lo único y todo lo que se debía y podía hacer para sacarnos de esa condición miserable. Entonces, cuando meditamos en esto, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que sucede? Comenzamos a ver un incremento en la conciencia del amor de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo le dice a los romanos. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. O sea, por las misericordias de Dios. Lo que Pablo está diciendo es, pensemos constantemente en las misericordias de Dios por nosotros. Y entonces entreguémonos a Cristo en obediencia por completo. Pero la única forma de lograrlo, si el amor es fruto del Espíritu Santo, fluye de Dios, entonces es permanecer meditando en las misericordias de Dios. Y en esta medida, hermano, pues comienza a ser más fácil el perdonar. Comienza a ser más fácil el perdonar. Comienza a ser más sencillo el amar. Comienza a ser más fácil ser pacientes. Porque ¿cuántas veces le hemos pedido perdón a Dios por las mismas cosas, hermano? ¿Cuántas? ¿Y cuántas veces Dios te ha dicho, no, ya me llenaste el buche de piedritas? Ahora sí ya no. La última fue la última. ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón a Dios por las mismas cosas? ¿Y cuántas veces Dios nos ha perdonado por las mismas cosas, hermano? ¿Cuántas? A ver, ¿quién le ha pedido muchas veces perdón a Dios por las mismas cosas? Okay. ¿Y sabes que Dios se ha perdonado si te has arrepentido? ¿Estás completamente seguro? Bueno, entonces cuando viene tu esposa, tu esposo, tus hijos y te pide perdón por las mismas cosas
y Dios ha sido paciente contigo, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que actuar con paciencia. Tienes que actuar con amor. Tienes que actuar con gracia. Tienes que dar otra oportunidad. Y si no extiendes la gracia y la paciencia y la oportunidad, entonces, hermano, hermana, es muy cuestionable que ames. Es muy cuestionable que ames. No, es que yo sí lo amo, pastor, pero ya no. A ver, entonces, no lo amas. No lo amas. Y en último lugar, ¿cómo podemos hacer crecer nuestro amor? Bueno, lo mismo, que la cruz sea tu meditación más frecuente. Todo lo que representó al Hijo de Dios someterse a la voluntad del Padre para venir a morir por nosotros de la forma en la que lo hizo. Estos mismos autores que te mencioné hace un momento dicen, ¿cómo puedo amar a mi enemigo hasta que haya sentido que yo también era el enemigo de Dios, pero Él me amó a mí primero? Entonces es la experiencia del amor por Dios hacia nosotros lo que nos va habilitando, lo que nos transforma para que seamos capaces de amar a otros como Dios quiere que los amemos. ¿Qué tendríamos que orar, hermanos? Bueno, que Dios nos permita experimentar su amor de una forma tal que nos permita experimentar y ser tan conscientes de su amor de una forma tal que seamos transformados en la forma en la que nosotros amamos. Y que todas las cosas en nuestras vidas, todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones, nuestros pensamientos, emanen del amor por Dios y del amor hacia los demás. Entonces yo sugiero que todos comencemos a partir de este momento con una nueva medición de nuestro amor por los demás, de nuestro amor por Dios y de nuestro amor por los demás. Sabiendo que el amor, hermano, no es algo intuitivo, no es algo instintivo, porque entonces es algo incontrolable, no puedes retenerlo, un día no estará y entonces ese día dejarás de hacer lo que antes hacías por amor, porque ya no sientes que amas, porque el amor se fue, porque era algo de tus instintos, era algo de tu intuición, era algo de tus emociones. Y entendamos que el amor es hacer algo a favor de quien amamos y no hacer cosas en contra de aquel a quien amamos. Y en la palabra de Dios vayamos y meditemos en 1 Corintios 3 esta semana y comencemos a hacer lo que el amor hace, porque el amor es lo que el amor hace. Comencemos a hacerlo y dejemos de hacer lo que el amor no hace. Y comienza desde tu círculo natural de convivencia. Comienza en tu matrimonio, comienza con tus hijos y después continúa con los que están detrás de la puerta, después de la puerta. Que nuestro amor tenga forma de cruz y no de sentimientos incontrolables. Vamos a amar. Dije, vamos a amar, no vamos a orar. Ya todos bajaron la cabeza, hermano. Vamos a amar, hermanos. Ya están pensando en la birria, ¿verdad, hermano? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el amor, por el cuidado que tienes en nuestras vidas, por tanto y tanto amor, que no tiene forma de ser objetado, no tiene forma de ser puesto en cuestionamiento. Tu amor por nosotros tiene todas las evidencias. Ha quedado plasmado, Señor Dios, en el lienzo de la historia y de la eternidad. Nos has amado porque diste tu vida por nosotros. Señor,
Que a partir del día de hoy podamos poner nuestra vida en rescate de los demás. Podamos poner nuestras vidas, complicárnoslas para que otras dejen de ser tan complicadas. Actuemos con paciencia. No esperemos a que las cosas sean como creemos que deben de ser. Que no condicionemos el hacer lo que hace el amor. Y aun cuando experimentemos altos niveles de frustración, ahí permanezcamos junto a quienes nos frustran y continuemos amándolos, no dándonos por vencidos, porque el amor no deja de ser. Que crezca el amor en esta congregación, mi Dios, en los hogares, en los matrimonios, en las familias de esta congregación. Y en consecuencia nos amemos unos a otros, vivamos a favor de los otros, nos neguemos por los otros. Y en esa cruz clavemos todos los días cualquier cosa que nos distancie del amor a ti y a nuestros hermanos. Señor, bendecimos y exaltamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.